Bienvenidos a la UNAM Responde, hoy que es precisamente 1 de mayo, el Día del Trabajo, una fecha para conmemorar y para reconocer los aportes, las luchas históricas de los trabajadores y de los obreros en particular. Durante los siguientes minutos estaremos hablando sobre violencia y elecciones, también sobre inteligencia artificial, y nuestra entrevista la dedicaremos a entender sobre la radiación solar y cómo ha ido en aumento durante los últimos meses. Quédense con nosotros en los próximos minutos. Cuando hablamos de altas temperaturas, es común también pensar en radiación solar, que ha ido en aumento durante los últimos meses. Realizar el monitoreo que permita tener información confiable para entender este fenómeno y además conocer las posibilidades para explotar esta energía solar es el objetivo del Instituto de Geofísica de la UNAM, que cuenta con una unidad que genera mapas, bases de datos e información que permite conocer la información. Y además, para platicar de toda esta iniciativa, saludamos al doctor Mauro Valdés Barrón, quien es jefe del Servicio Solarimétrico Mexicano, que pertenece al Instituto de Geofísica de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a la UNAM Responde. Gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Hacen un trabajo constante desde hace ya varios años y el motivo que nos tiene aquí hoy es un informe reciente que presenta una alteración o una elevación en ciertos valores relacionados con la radiación solar. ¿En qué consiste, doctor? Sí, periódicamente cada año hacemos reportes para las bases de datos internacionales y al elaborar el informe de 2023 nos dimos cuenta que los valores de insolación estaban muy por encima del normal histórico, del comportamiento histórico. Para comprobar esto, para ratificarlo, hicimos el análisis de los datos de otras componentes de la radiación, radiación global, que es toda la radiación que llega al punto de observación desde cualquier punto de la bóveda celeste, incluyendo el Sol, ¿sí? La radiación difusa es lo mismo, pero no incluimos el Sol, y la insolación, que se puede entender como las horas en que está presente el Sol, en que no hay un obstáculo entre el Sol y el observador. Repito, al hacer este informe nos dimos cuenta que durante todo el verano del año pasado los valores de las tres componentes estaban muy por encima de lo que es el comportamiento histórico. Incluimos otro tipo de componentes que nos interesan mucho, en especial la radiación solar ultravioleta banda B, y fue el mismo comportamiento. Un aumento considerable de estos valores. Doctor, ¿por qué esto nos debe importar? Es decir, ¿cómo impacta no solamente en cuanto a los valores que se toman en cuenta, sino en las personas, en el medio ambiente? Bien, en cuanto a radiación global, podríamos decir, ¡ay, qué bueno, aumentó, tenemos más energía, podemos producir más energía limpia! Pero al mismo tiempo tenemos la parte de la radiación solar ultravioleta, la banda B, que es la causante, es la que provoca daños en la piel, desde no sé, lo más sencillo que pudiera presentarse. Irritaciones, cáncer de piel, el sistema inmune deja de funcionar, en fin, una serie desde lo más sencillo hasta enfermedades muy graves, cataratas en los ojos. Todo esto es debido a una sobreexposición a la radiación solar ultravioleta. Y esto tiene que ver, digamos, con el impacto directo en las personas, pero el aumento de estos valores puede tener un impacto a largo plazo en distintos ámbitos. El impacto es a corto plazo, a mediano y a largo plazo en toda nuestra vida, afecta a toda nuestra vida, afecta a todos los seres vivos que están en la superficie. Usted me podría decir, bueno, ¿y cuántas personas son afectadas en la Ciudad de México? ¿Cuántas? Los 20 millones. Claro. ¿No? En el país, los 120 millones. ¿Cómo se mide la radiación solar? ¿Es la misma en distintas partes de México, en distintas partes del mundo? ¿O qué variables se consideran, doctor? Es muy difícil
medir la radiación solar, hacer una evaluación de la radiación solar en el país, ¿no? La radiación solar depende de la nubosidad, de la cantidad de vapor de agua, de la topografía y de la orientación de las pendientes. Si usted está en una pendiente que da al sur, bueno, todo el año va a tener radiación solar, y si da en una pendiente al norte, durante una época del año, gran parte del año no va a tener radiación de forma directa. En fin, los elementos condicionantes son muchos, entonces medirla es difícil, ¿no? El servicio solarimétrico tiene una red de estaciones que lo que busca es medir con mucha precisión para trabajar con imágenes de satélite y modelos de transferencia para poder generalizar esto y tener evaluaciones de todo el país. Esto me parece que tiene que ver con la intención y con la precisión de identificar la radiación solar como un elemento que no es bueno ni malo, sino que tiene efectos positivos y negativos. Y negativos. Su pregunta sobre cómo afecta toda nuestra vida, bueno, la radiación solar, si la vemos como generación de energías limpias, bueno, qué maravilla, ¿no? Pero si vemos esta parte de la radiación solar ultravioleta banda B, pues nos puede afectar directamente en nuestra piel, a corto plazo tener este tipo de quemaduras sencillas, claro. A mediano plazo podemos presentar, si no nos cuidamos, cataratas, y a mediano y largo plazo se puede presentar hasta cáncer de piel, ¿no? ¿Cuáles son los factores que detonan el aumento de esta energía, de esta radiación, doctor? Bien, qué bueno que hace la pregunta, porque normalmente pensamos en que se está agotando la capa de ozono, hay un hoyo en la capa de ozono. No. El servicio solarimétrico cuenta con la única estación del país que mide el espesor de la capa de ozono, la concentración de ozono, y el comportamiento es normal. Es más, durante 2023 los valores en la capa de ozono estuvieron muy poquito por encima del histórico. O sea, el comportamiento de la capa de ozono, buena calificación para muy la capa buena de ozono. calificación. Entonces, por ahí no va el culpable. El calentamiento global. El culpable, el calentamiento global. El calentamiento global, esta serie de movimientos que hay de los elementos del clima y su intensidad, es lo que causa este aumento de radiación. Me explico. La falta de nubosidad, que es lo que provocó o lo que está provocando, porque enero, febrero y marzo de este año seguimos por encima de los valores históricos. Entonces, lo que está provocando esto es la falta de nubosidad. Si recordamos, el año pasado no llovió muy poco, estamos en una crisis hídrica, claro. Y bueno, la falta de nubosidad provocó que hubiera más horas de sol, ¿sí? Si durante, por ejemplo, septiembre fue el mes que más se disparó esta anomalía, si en septiembre teníamos una hora con índices ultravioletas de 10 y otra hora con índices de 11, ahora tenemos 2 horas de índice 10 y 2 horas de índice 11. Es decir, la intensidad no ha cambiado, es la misma. Lo que ha aumentado son las horas de exposición por falta de nubosidad. Y esto se refleja en estos reportes mensuales y es ahí donde se refleja el aumento. Así es. Doctor, a ver, todos estos datos son necesarios y los tenemos gracias a este Servicio Solarimétrico Mexicano. ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de información recibe y cómo se aplica? ¿Para qué es útil estos datos con los que trabajan? El servicio solarimétrico surge cuando se quiere realizar una evaluación del recurso solar en el país. Esto que le decía que es muy difícil hacerlo, si nosotros pusiéramos estaciones, las que necesitamos para medir en superficie, no nos alcanza el dinero para comprar los equipos y mucho menos para mantenerlo. Entonces se buscan métodos indirectos para hacer la evaluación. Y un método fue regionalizar el país
en zonas donde pudiéramos colocar una estación. Toda esa zona tiene un comportamiento semejante en cuanto a vegetación, topografía, clima, precipitación. Entonces ponemos una estación que mida lo más exacto posible, utilizamos la imagen de satélite y el modelo debe de reproducir lo que se está midiendo en superficie. Una vez que logramos eso, que no se logra reproducir lo que se está midiendo en superficie todavía, pero nos acercamos mucho, entonces generalizamos para toda esa región. Entonces creamos una red de estaciones. Lo interesante aquí es esto: creamos una red de estaciones disminuyendo al máximo el número de estaciones. Es decir, no vamos a tener 50, vamos a tener nada más 17, ¿no? Pero no vamos a tener 3 componentes de la radiación, vamos a tener 20 componentes de la radiación. Y entre ellos incluimos la radiación solar ultravioleta. ¿Cuáles son las particularidades de este tipo de radiación y por qué es un tema, digamos, como tan importante, relacionada principalmente con la salud de las personas, doctor? Bueno, porque la radiación afecta directamente la salud de las personas en todo el país. No hay ninguna persona que no esté expuesta a la sobredosis de radiación solar, ¿no? Y la otra cosa es que no es una enfermedad que pueda curarse, ¿no? Claro. Hay que prevenir, lo único es la prevención, no hay ninguna otra manera de librarse. Claro. Y pasando de lo micro a lo macro, ¿cómo aporta este observatorio, este laboratorio mexicano al monitoreo que se hace quizás a nivel internacional? ¿Cuáles son los aportes, doctor? Bueno, la mayor parte de los parámetros que medimos reportamos a bases de datos internacionales. Para ser parte de estas bases de datos internacionales, los equipos y la metodología de medición tienen que cubrir ciertas características que determina la Organización Meteorológica Mundial. Todos nuestros equipos están calibrados en los centros mundiales de calibración, ¿no? Nuestro personal está calificado para realizar las observaciones y además participa constantemente en reuniones, en capacitaciones, ¿sí? Igual que los equipos, también el personal se va a capacitar. Entonces, el hecho de pertenecer a estos lugares, estamos aportando. La zona intertropical, que es la zona que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es la zona que menos, en donde menos se está monitoreando, ¿sí? Somos países que estamos en desarrollo y que no tenemos dinero para invertir en muchos equipos, ¿no? Un aporte que tenemos ahorita es, nos autorizaron la Organización Meteorológica Mundial un proyecto para poner estaciones de ultravioleta en lo que es Centroamérica y el Caribe. Vamos a poner 4 estaciones en Centroamérica y el Caribe, ¿no? ¿Por qué? Porque es una zona que no está midiendo, no sabemos qué está pasando ahí. Una de las cuestiones importantes de generar datos muy confiables es que con esos datos en superficie se calibran los satélites. Y a partir de esa calibración generalizamos. Entonces, lo poco que conocemos del comportamiento de la zona intertropical es gracias a los satélites. Pero los modelos no funcionan en todas las latitudes de igual manera. Entonces, necesitamos puntos de referencia. Y se requiere cada vez más investigación. En este sentido, doctor, ¿por qué? Más investigación, más medición y más exacta, más confiable. Y yo iba a preguntarle con respecto a la difusión. Es importante también compartir todos estos datos, toda esta información que ustedes van recibiendo de forma constante. Y esto es posible a través de la página del instituto. Esto es a través de la página del instituto. Nuestros datos están en bases de datos internacionales donde el acceso es totalmente libre, ¿no? Radiación ultravioleta banda B, ozono estratosférico, radiación de onda corta, profundidad óptica de aerosol, en fin,
tenemos toda nuestra información replicada en bases de datos internacionales. ¿Cuál es, porque ya lo mencionamos en algún momento, pues los beneficios o la posibilidad de utilizar, de aprovechar toda esta energía que está aumentando durante los últimos meses? A mí me preocuparía más la sobredosis. A ver, el aumento Radiación. de energía, sí, el aumento de, si ponemos en una balanza el aumento de la radiación para su aprovechamiento contra el aumento de la radiación ultravioleta, no. Con las consecuencias que las pueden consecuencias tener. no. Las consecuencias es en cada actividad que realizamos en el mundo que nos rodea tiene una consecuencia. Claro. ¿Cuáles son las alternativas para poder disminuir o estandarizar de nueva cuenta estos valores, doctor? Que podamos hacer algo difícilmente, porque es falta de nubosidad, puede ser circulación regional de la atmósfera, puede ser que esté alterada por el cambio climático, algo que podamos decir, ay, vamos a bombardear las nubes, no se puede. Esto tenemos que empezar tal vez en combatir el cambio climático para que regrese, si es que es el causante, ¿no? O puede ser simplemente una anomalía. Nosotros seguimos monitoreando para saber si es un comportamiento ya o si es simplemente una anomalía. La mala noticia es que, como decía yo, llevamos estos primeros 3 meses y seguimos por encima de la normal. Pues hay que seguir monitoreando, hay que estar atentos y quizás la primera recomendación es evitar en lo posible la exposición al sol. Evitarlo en lo posible, ¿no? Pero aquí las autoridades juegan un papel muy importante, porque yo puedo decir, hay un índice de 10, evítenlo. Pero si yo tengo la posibilidad de tener un pronóstico a corto plazo, decir, durante todo el día no va a haber nubosidad, entonces tengo que aumentar esa frecuencia con la que yo le digo a la población, oye, cuídate. Y si yo tengo un pronóstico en donde me va a decir que todo el mes va a estar así, tengo que aumentarlo. Y si todo el verano va a estar así, los pronósticos ya son muy exactos. Hemos hablado casi de todo menos justamente de estos parámetros. ¿Cuáles son los normales, los elevados y los bajos, doctor? Por ejemplo, el comportamiento de la radiación ultravioleta empieza con valores más o menos altos durante los primeros meses. Pareciera contradictorio porque es invierno, claro, pero no hay nubosidad. Por eso los valores son altos. Y después disminuye un poco para mayo, junio, julio, aumenta un poco en agosto por la canícula, estoy hablando de la Ciudad de México. Sí. Y después vuelve a disminuir mucho en septiembre, porque septiembre es el mes en donde se presenta la mayor precipitación. Okay. Después vuelve a recuperarse octubre, noviembre y ya llegamos otra vez al invierno, ¿no? Pues necesitamos nubes, necesitamos lluvia y necesitamos un equilibrio en todos los sentidos. Necesitamos volver a alcanzar el equilibrio, ¿no? Ese es el objetivo prioritario en prácticamente todos los ámbitos y por supuesto la radiación solar acabamos de aprender que tampoco es la excepción. Así que doctor Mauro Valdés Barrón, jefe del Servicio Solarimétrico Mexicano del Instituto de Geofísica de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos y por esta información para mantenernos atentos. Gracias a usted. Gracias en nuestra vida cotidiana. Y cambiamos de tema. Sabemos que en 1963 se fundó la primera escuela de cine en México, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, que ha destacado a nivel mundial en la formación de profesionistas del cine. La hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ENAC, sigue acumulando logros y el pasado 25 de abril recibió la Medalla al Mérito en Artes 2023 en la categoría de medios audiovisuales que otorga el Congreso de la Ciudad de México. Esto para reconocer a quienes con su trabajo enriquecen el acervo cultural de la entidad y contribuyen a la divulgación de valores. Enhorabuena pues para la ENAC y también muchas felicidades a toda la comunidad de la Escuela de Cine de nuestra universidad. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas y una de las herramientas tiene que ver con la forma en que aprendemos, pero ¿las máquinas pueden pensar? Vamos con Omemes y Dani Quino, quien nos explica hoy sobre el Machine Learning. El
Machine Learning o aprendizaje automático para los compas es una rama de la inteligencia artificial que se centra en el uso de datos y algoritmos para imitar la manera en la que los humanos aprendemos y así poco a poco mejorar su precisión. ¿El para qué cosa de quién? Para conocer los inicios del Machine Learning hay que viajar varios años al pasado. Por ejemplo, en 1812, el teorema de Bayes definió la probabilidad de que un evento ocurra, basándose en el conocimiento de las condiciones previas que pudieron estar relacionadas a dicho evento. En 1940, varios científicos sentaron las bases de la programación informática con la capacidad de traducir una serie de instrucciones en acciones ejecutables por una máquina. Así, en 1950, el matemático Alan Turing planteó por primera vez la pregunta: ¿es posible que las máquinas puedan pensar? Con la que sembró la semilla para crear computadoras capaces de realizar de forma autónoma tareas que regularmente solo son para el ser humano. Esto dio como resultado proyectos como el de Marvin Minsky y Dean Edmonds, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que crearon un programa capaz de aprender de la experiencia para salir de un laberinto. Esta fue la primera máquina capaz de aprender por sí misma a resolver una tarea sin haber sido programada para ello. Wow. Con la llegada de Internet, se multiplicó la información disponible para entrenar a los modelos y hubo un aumento en la potencia de cálculos de los ordenadores. Con esto, en 1997, el aprendizaje automático llamó nuevamente la atención a nivel mundial cuando el sistema Deep Blue de IBM derrotó al máximo campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, haciendo uso del Machine Learning. Pero, ¿cómo funciona el Machine Learning? Se compone de diferentes tipos de modelos de aprendizaje automático y usa varias técnicas algorítmicas. Dependiendo de la naturaleza de los datos y del resultado deseado, se pueden usar uno de los tres modelos de aprendizaje. 1. Supervisado, cuando se entrena la máquina con datos etiquetados como descripciones de los elementos que aparecen en una foto, por ejemplo. 2. No supervisado, donde las máquinas no identifican patrones en bases de datos etiquetadas, sino que buscan similitudes en ejercicios previos. Y 3. De refuerzo, en el que las máquinas aprenden por medio de prueba y error hasta encontrar la mejor manera de completar una tarea. Dentro de cada uno de estos modelos se pueden aplicar una o más técnicas algorítmicas y estos algoritmos están diseñados básicamente para clasificar datos, encontrar patrones, proyectar resultados y tomar decisiones bien fundamentadas. Con el boom de la inteligencia artificial que existe actualmente, el Machine Learning es una herramienta que cada vez está más presente en nuestras vidas y ahora resta poner atención en las capacidades que puede alcanzar una máquina sin que esto afecte a ningún ser humano. Jacobo Dayan dedica su reflexión de hoy a la violencia como uno de los ingredientes de las elecciones para este año. ¿Qué tal? Avanzan las campañas presidenciales y en este momento de coyuntura, donde se pone a discusión las grandes problemáticas del país, la grave violencia y la brutal impunidad siguen siendo las grandes ausentes. Después de años de violencias desmedidas y de una impunidad prácticamente absoluta, el eje de la discusión nacional en medios, en campañas, por las y los candidatos, tendría que ser la justicia la justicia y la seguridad. Sin embargo, lo que tenemos es propuestas inconexas, buenas ideas vacías de contenido, es decir, más buenos deseos que buenas ideas, continuidad, algunas ideas muy malas y sobre todo el tema de justicia abordado de manera genérica y no a fondo. Si en estos momentos de campaña no es el centro de la discusión la violencia y la impunidad, ¿cuándo lo será? Toca a la sociedad, a los medios, poner esta discusión al centro, dado que los partidos continúan rodeando la problemática. Si en este momento no se aprovecha esta discusión, el horror continuará creciendo. Buenas tardes.
Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Noé Romero su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Nos vemos mañana a 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Adiós.